Bueno, esta sesión es el lugar de las raíces en Z. El lugar de las raíces en Z se calcula en su trazado en mano alzada se calcula exactamente igual que el lugar de las raíces en S. Esto lo podemos ver porque en realidad pues los dos son polinomios y la ecuación característica en S y en Z son exactamente las mismas. El lugar de las raíces pues no es otra cosa más que el lugar geométrico que tienen los polos, las raíces de la función de transferencia en lazo cerrado, ¿verdad? Cuando se cierra el lazo, y se tiene una forma como la que descrita aquí en la figura. Pudiésemos tener una h y yo tendría que y de z entre r de z, si tuviese una h, sería igual a g por h, en z ambos, ¿verdad? Entre 1 más g por h. En z, claro, si yo estoy variando la k, aquí tendría una k y aquí aparecería una k. Entonces, si yo hago esta ecuación y para este sistema que tengo aquí en el ejemplo, hago el álgebra, llego a esto. Si se fijan, cuando k vale 0, quedaría 1 entre 1 y el polo estaría en menos 1. Cuando k vale, por ejemplo, 1, sería 6 entre 2 y estaría en menos 3. Y así sucesivamente, cuando k vale muy grande, nos vamos a ir aproximando al 5. ¿Sí? Entonces, los polos van variando aquí. Si yo hago variaciones más finas, encontraré que los polos van aquí y en realidad escribiré toda esta línea. Está aquí. En estas gráficas, del lugar de las raíces, los polos los voy a representar como cruces. Mientras que los 0, aquí hay un 0 en menos 5, lo represento con un círculo. Si se fijan, todo esto sería el lugar de las raíces. En la siguiente transparencia, vemos en esta línea recta lo que es el lugar de las raíces. Cuando k es igual a 0, hasta cuando k es igual a infinito. Los polos de esta función en lazo cerrado irán variando de acuerdo a esto. Y con esto nos dará mucha información. Por ejemplo, nos podrá decir si hay polos complejos conjugados, entonces va a haber sobretiros y va a haber inestabilidades, etc. Nos va a dar mucha información todo este lugar de las raíces. Aquí hay otro ejemplo. Y cuando k es igual a 0, pues empiezan en menos 1 y más 1, menos 1 y menos 2, perdón. Y luego se van moviendo hacia arriba buscando en el infinito, y en el infinito se van creando estas tramas del lugar de las raíces. Bueno, la función que yo voy a utilizar es esta, la de lazo cerrado, y voy a ver dónde están los polos conforme se mueve k. ¿Sí? Si yo uso MATLAB o cualquier computadora normal, pues esto puede ser rápido. Si utilizo una calculadora tendría que estar dando valores diferentes acá y estarlos calculando a cada rato. Pero si no dispongo de nada, yo aún así puedo hacerlos un trazado a mano alzada y darme una idea de dónde están estas raíces. Para esto estudiamos la ecuación característica, que es esta de abajo, y la podemos despejar, por ejemplo, aquí la parte. También lo que más nos conviene a nosotros es despejarla de esta forma. Es por h de z, ¿sí? Igual a menos 1. Es la forma más usual y es la que utilizaremos nosotros. ¿Sí? Y de ahí podemos deducir los polos. Fíjense que no necesité hacer ningún cálculo. Yo tengo g y h tal y cual aparecen en el sistema. Aquí tengo que g por h pues son los ceros, multiplicatoria de ceros entre multiplicatoria de polos, ¿verdad? Si yo sigo la ecuación que dibujé aquí y tengo g y h, pues yo tengo esta ecuación que está aquí. Como g por h es igual a esto, pues nomás lo sustituyo y esto es igual a menos 1. ¿Sí? Yo estoy sacando el módulo. Como es un número complejo, puedo sacar módulo y ángulo. Entonces estarán aquí. Voy a tratar de hacer una gráfica para indicarles quién es z. Z es un valor que yo voy a dar, un valor de prueba. Por ejemplo, este va a ser mi z. ¿Y quién es z1? Pues el 0 que le corresponde, ¿verdad? Ahí voy a poner el 0. No sé dónde está y lo puse ahí. Entonces, yo tengo un vector de aquí a aquí y un vector de acá a acá. Se quedó aquí. ¿Sí? Entonces, yo puedo formar la diferencia. Está aquí. ¿Sí? Y este es el ángulo y este es el módulo del vector que yo estoy generando. ¿Sí? De este que está aquí. Y de este tendrá el suyo y el suyo.
El menos 1 pues será 1 que está aquí en menos 1, tendrá un valor de módulo 1 y más menos 180. ¿Sí? Entonces eso es lo que voy a estar calculando en general. Por ejemplo, el criterio de módulo me dice que el módulo de esto debe ser igual al módulo de menos 1, pero el módulo de menos 1 es igual a 1. Ya está. Y el criterio del ángulo me dice que el ángulo de este número complejo es igual al ángulo del número complejo menos 1 que tengo aquí. Y como ven, pues es más 180 o menos 180, como según lo quiera ver, o múltiplos circulares que le doy una vuelta y regreso y caigo aquí. ¿Sí? Por eso le estoy sumando esas cantidades. Algo que queda nomás por observar es que si yo tengo un sistema que tiene ceros y polos, yo lo puedo representar en fracciones parciales, y me voy a dar cuenta que los polos participan como exponenciales de mi función del tiempo, ya sea decayendo o subiendo, y los ceros participan solamente como la ganancia de esto. Sí, por eso estoy muy interesado en el lugar de las raíces, porque son los que van a dar la velocidad y estabilidad de mi sistema. Bueno, vamos a ver el criterio del ángulo. Si yo tengo esto, ¿para cómo le calculo el ángulo? Bueno, pues yo sé que es una multiplicatoria de ceros entre una multiplicatoria de polos, y bueno, el ángulo será la sumatoria de los ángulos de los ceros menos la sumatoria de los ángulos de los polos, y ya sabemos que debe dar 180 más menos y múltiplos circulares de ellos. Y el criterio del módulo es sacarle el módulo al número complejo, el módulo a menos 1, que es 1, y de ahí despejo k. Para que esto sea igual a 1, bueno, yo puedo decir cuánto vale k. ¿Sí? Como estoy variando k de 0 a infinito y noten pues estos son números siempre positivos. Bueno, aquí es los valores de z que cumplen las condiciones de módulo y ángulo, son los que describen el lugar de las raíces. Veamos el siguiente ejemplo. Si yo tengo este sistema z, este sistema en z, si se fijan, tengo un 0 en menos 1, un 0 en menos 2, que son estos que tracé con círculos, y polos en menos 4, menos 5 y menos 6, que son estos que marqué con cruces. ¿Sí? Yo podría tratar de estudiar si este z, que es menos 3 más 2i, menos 3 real más 2i imaginario, es lugar de las raíces o no. Y para esto, pues yo saco z menos 1. Este vector es el z menos el 1, ¿verdad? Quedamos que era este vector. Y yo saco este ángulo, alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2, beta 3. ¿Sí? La suma de esos ángulos, positivo los ceros, negativo los polos, deberían de sumar 180 múltiplos circulares de ellos. Bueno, pues esto es muy fácil de calcular. Tengo este valor, lo puedo hacer por trigonometría y ver todos estos ángulos. Por ejemplo, por trigonometría, pues para este ángulo alfa 1, yo puedo ver el cateto opuesto entre el adyacente, el arco tangente me daría saco el complemento y me da alfa 1. Y de ahí puedo saber cuánto vale alfa 1, alfa 2, beta, etc. Y hago todos los cálculos y me doy cuenta que es 109. No es 180 o menos 180 múltiplos circulares de ellos. Entonces quiere decir que este lugar, z, este punto, no puede pertenecer al lugar de las raíces. O sea que ese valor, al sustituirlo en mi polinomio que tengo de lazo cerrado no va a ser 0. No es una raíz de esto que está aquí. ¿Sí? Es lo que quiere decir eso. Ahora tengo este otro sistema que está aquí. ¿Sí? Nuevamente aquí eran zetas. Y aquí también eran zetas. ¿Sí? Tengo otro sistema que está aquí. Y quiero ver si este z que estoy proponiendo es el lugar de las raíces. Pues yo puedo hacer los cálculos. Saco este ángulo. Si se ven este ángulo y este ángulo, pues son complementarios y daría 180 en este caso. Entonces sería lugar de las raíces. Y luego tendría que ver el módulo. El módulo me está diciendo qué valor le tengo que dar a la ganancia para que este módulo valga 1. El módulo es, si se fijan, es el módulo de este y de este que está aquí, ¿verdad? Entre K. Y los módulos no son otra cosa más que el radiovector que tengo aquí y el radiovector que tengo aquí, la magnitud. De hecho, si se hace escala en lugar de las raíces, yo puedo agarrar transportador y regla y puedo saber cuánto vale cada uno de los módulos y de los ángulos sin necesidad de hacer trigonometría. Iría muy rápido. Entonces, como si es 180 grados, este sí es lugar de las raíces.
Y me dicen, bueno, ¿y la K? Pues como se fijan, la K siempre la voy a despejar para encontrar el valor que hace 1. ¿Esto qué quiere decir? Que hemos hecho algo. En lugar de las raíces, que yo necesito calcular las raíces de algún sistema como este, que está aquí de G de Z, yo necesito calcular las raíces. Yo no necesito calcularlas, porque yo puedo ver este sistema aquí nada más en lazo abierto, como ya se analizó, y ver dos cosas. El ángulo que tienen este sistema de acuerdo al punto de prueba que yo de Z, y la magnitud. Pero la magnitud ni siquiera me importa, porque yo siempre voy a poder dar una K que haga que esto valga 1, el módulo valga 1. Entonces, en realidad lo único que voy a estar analizando es el ángulo, el argumento que tiene mi sistema. Entonces, yo no voy a estar probando punto a punto Z para ver si este Z vale, si el otro Z. No, lo voy a hacer de manera más rápida. Voy a hacer un bosquejo a mano alzada. Y para esto tengo una serie de reglas. Las reglas, que es el número de ramas que tengo en lugar de las raíces. Hay n número de ramas, donde n es el número de polos, ¿sí? Regla de inicio del lugar de las raíces. Cuando k vale 0. Bueno, si yo tengo esto, ¿sí? Esta ecuación, yo la puedo reescribir como está aquí. Obviamente lo que está abajo lo paso multiplicando y queda esto. Y esto luego lo paso sumando a este lado. Y me queda esta ecuación. Entonces, cuando k vale 0, nos quedan exactamente los polos de lazo abierto. Cuando k vale 0, empiezan los polos de lazo abierto. Tengo n ramas y todas empiezan en los polos de lazo abierto. ¿Y a dónde terminan cuando k vale infinito? Bueno, si yo tengo esta ecuación que ya la vimos hace ratillo en la transparencia pasada, divido todo entre k y me queda esto. Cuando k tiende a infinito, si se fijan, esto desaparece y termina en los ceros de lazo abierto. Esto quiere decir que las ramas del lugar de las raíces empiezan en los polos y se van hacia los ceros. Es normal que yo tenga más polos que ceros, entonces el exceso de ramas que tengo se irán buscando ceros en el infinito. El eje real, hay una simetría de acuerdo al eje real y hay el lugar de las raíces en el eje real. Bueno, la regla 4 del eje real dice que, de acuerdo al criterio del ángulo, pertenecen al lugar de las raíces los valores reales que a su derecha tengan un número impar de polos y ceros. Por ejemplo, si yo tuviese esto y tengo aquí un polo, el lugar de las raíces no podría hacer esto porque a su lado derecho no tengo un número impar, pero todo esto sería el lugar de las raíces porque a su lado derecho tengo un número impar de polos y ceros. Y esto se observa porque si yo tomo un punto aquí, ¿sí? El vector estaría apuntando hacia acá y tendría 180 grados directamente. Si yo tuviese dos polos, por ejemplo, o un polo y un cero, este sería el lugar de las raíces, pero este no. ¿Por qué este pedazo no? Porque, perdón, este sería, déjenlo, vuelvo a hacer. Que quede más bonito, aquí. Este sería el lugar de las raíces. Porque cualquier punto aquí daría 180 grados y este participaría con 0. Pero si yo pongo un punto aquí, tendría 180 grados de uno y 180 grados del otro. Tendría 360. No serían múltiplos circulares de 180 menos 180. Entonces, queda nada más que el número debe ser impar. Y bueno, hay una simetría respecto al eje real porque cuando yo descompongo cualquier polinomio lo voy a descomponer en polos de primero y de segundo orden. Y los de segundo orden aparecerán complejos conjugados y por lo tanto hay una simetría respecto al eje real. Las asíntotas se tienen n-m asíntotas, es decir, este número de asíntotas son las que se van buscando ceros en el eje real, el resto se irán buscando los ceros, si se fijan en n-m, pues se irán buscando los ceros reales, los ceros finitos, ¿sí? Entonces, los ángulos que yo tengo aquí no es más que una distribución igualada de los polos que tengo ahí. Por ejemplo, si tengo dos polos, ¿sí? Entonces, lo que va a quedar aquí es n-m vale 2, ¿sí? Entonces tendría primero, cuando q vale 0, tendría pi medios, ¿sí? 90 grados.
y cuando Q vale 1, tengo 270 que es menos 90 grados. En realidad van a ser asíntotas que ahorita vamos a ver de dónde salen, pero sería una asíntota que sale hacia arriba con 90 grados, no quedó muy bien dibujada, y otra que sale hacia abajo con 270 grados. ¿Sí? Entonces no es más que distribuir equitativamente estos valores que quedan. Y el centroide de las asíntotas donde parecen partir, donde parecen confluir, se calcula de esta forma. Es la sumatoria de los polos menos la sumatoria de los ceros entre n menos m. ¿Sí? Y ángulos de partida y de llegada. Bueno, vamos a ver la figurita con partida y llegada para que se entienda lo que vamos a hacer. ¿Sí? Si yo voy a hacer una pequeña gráfica para hacerle un zoom lo más que pueda. Si yo tengo, por ejemplo, un polo aquí, otro polo vamos a poner, y aquí tengo un tercer polo. Si obviamente están complejos conjugados, si yo tengo ese tercer polo, tengo que tener el cuarto por acá. Igualito. Entonces, yo quiero ver hacia dónde se van las ramas. Si se van hacia abajo, ¿sí? O si se van hacia un lado, o si se van hacia arriba, etc. Pues para ver esto, yo lo que hago es agarrar un punto muy cercano, tan cercano, un épsilon, que cualquier ángulo que yo mida a ese punto muy cercano prácticamente es el ángulo que estoy midiendo al polo. ¿Sí? Están demasiado cercanos hacia el polo, así es que ese ángulo, ese épsilon que estoy tan cercano, pues de una vez lo pongo en el polo. Y tengo este también que se va. Entonces yo veo qué ángulo tienen qué ángulo tiene en este caso es 90, y qué ángulo tiene esto. Y ellos deben dar 180 o múltiplos circulares de 180. Por ejemplo, si me da 90, pues me harían falta 90, ¿verdad? Eso quiere decir que este empieza a abandonar hacia arriba al lugar de las raíces. Si le hacen falta 45, empezaría a abandonar por acá. O sea, si yo sumo todo esto y me hacen falta, pues los que me hagan falta es por donde salen estas ramas, ¿sí? Por donde salen o llegan. Los puntos de dispersión y confluencia con respecto al eje real, pues yo estoy viendo cuál es el valor máximo que le puedo dar acá antes de que mis polos dejen de ser reales. Bueno, es sacar esta ecuación y resolver. ¿Sí? Si quiero ver el cruce con el eje imaginario, bueno, en este caso es el cruce con el círculo unitario, ¿sí? Que el que yo estaría viendo, que es cuando, para qué valor de K se hace inestable, y lo hago con el criterio de Yuri. Bueno, vamos a ver un ejemplo. Tengo este ejemplo que está aquí, ¿sí? Este ejemplo que está aquí, yo le calculo, por ejemplo, con maldad me da este lugar de las raíces, pero vamos a hacerlo como lo haríamos a mano alzada. Entonces tengo, si se fijan, 3 polos y un 0. Eso quiere decir que tengo 3 ramas. ¿Sí? Tengo 3 ramas. Lo que sé en este momento es que una rama irá buscando su 0 y las otras irán buscando ceros en el infinito. Entonces los polos, en lugar de las raíces, las ramas empiezan en los polos, que son estos. Aquí hay una cruz, aquí hay un 0, aunque no parezca, aquí hay otra cruz, y aquí hay otra cruz. Y empiezan los polos y se van alejando hacia los ceros o hacia los ceros en el infinito. ¿Sí? El lugar de las raíces en el eje real, ya quedamos que los que son número impar de polos y ceros a mi derecha, sí pertenece al lugar de las raíces. Por ejemplo, aquí no pertenece porque no hay un número impar. Todo esto sí, porque tengo nada más un polo, es 1. Y aquí lo que sigue ya no hay porque ya vería 2. Aquí sí hay porque ya veo 3 a mi derecha. Y después ya no hay porque veo 4. ¿Sí? Es lo que logro sacar. Y luego calculo las asíntotas y calculo me da 90 y 270. Ahí están la roja y la verde. Y luego me dice que el centroide es menos 2. Aquí están. Y ya de ahí yo podría sacar este punto de confluencia haciendo la derivada, y de ahí lo trazo a mano alzada, doy una aproximación. Todo el resto es aproximarme ya nada más. Y diría que ese que tengo ahí es el lugar de las raíces. Por supuesto que las curvas estas, pues no las conozco bien, simplemente las aproximo a mano alzada. Y de esa forma yo obtendría el lugar de las raíces del sistema. ¿Sí?
Si yo tengo 1 en z, entonces aquí está en el 0, y entonces pues nada más a su derecha todo es lugar de las raíces, porque hay una singularidad ahí y es el número impar. Si tengo dos polos reales, por ejemplo, empiezan aquí y acá. Este es lugar de las raíces, aquí ya no puede ser porque veo un número impar, y pues yo calculo el centroide y las asíntotas que van a dar menos 90 y 270 y queda este lugar de las raíces. Si le agrego un 0, fíjense el 0, lo que hace que el lugar de las raíces que se van hacia arriba y hacia abajo son atraídas por el 0, de manera que uno se va buscando el 0 real y la otra rama se va a ir hacia el infinito. O sea, los ceros atraen el lugar de las raíces. Y los polos, si aquí le pongo un polo, ya ven que era hacia arriba y hacia abajo, ahora se están rechazando. ¿Sí? Y bueno, esto es todo en cuanto al lugar de las raíces. Veremos en próximas sesiones cómo utilizar esto para calcular compensadores.